El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría tomar control casi de inmediato de Cuba, incluso deslizando la posibilidad de utilizar el avanzado portaaviones USS Abraham Lincoln como elemento de presión frente a un régimen cubano señalado por décadas de represión, control total del Estado y una crisis económica que tiene a la población al límite. Las declaraciones hechas en medio de su estrategia en Medio Oriente también revelan que tras Irán y Venezuela, la Casa Blanca pone ahora el foco en la isla, donde el régimen sigue aferrado al poder mientras la crisis humanitaria se agudiza. Unos arquitectos muy talentosos que están trabajando para mí. Tienen un estilo hispánico en particular y vienen originalmente de un lugar llamado Cuba, el cual estaremos tomando casi inmediatamente. No, Cuba tiene problemas. Bueno, déjenme terminar, pero hay que terminar un trabajo primero. Al regresar de Irán, tendremos uno de los grandes portaaviones, tal vez el USS Abraham Lincoln, que venga y que pare a 100 yardas y que ellos digan, muchas gracias, nos rendimos en Cuba. Este es precisamente el portaaviones más avanzado de los Estados Unidos. Se trata del USS Gerald R. Ford, que ya está de regreso a su base en Norfolk, Virginia, tras un despliegue récord de más de 300 días en el mar, el más largo de un portaaviones de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam. Este buque de 335 metros de eslora con capacidad para transportar alrededor de 100.000 toneladas, 4.500 marines y más de 70 aeronaves fue redirigido primero al Caribe en noviembre para apoyar operaciones frente a Venezuela, donde contribuyó a la presión militar que culminó en la captura de Nicolás Maduro. Posteriormente fue enviado al Mediterráneo y al Mar Rojo, donde participó activamente en operaciones y ataques aéreos durante la guerra contra la dictadura iraní. Tras casi 10 meses de despliegue continuo, el portaaviones regresa principalmente por necesidad de mantenimiento y para relevar a su tripulación de aproximadamente 4.500 marineros y ahora, según las declaraciones de Trump anoche, podría ser desplegado contra el régimen castrista. Desafiante, el jefe del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió a Donald Trump, lo acusó de amenazar a Cuba con una agresión sin precedentes. Pese a la disparidad entre ejércitos, aseguró que responderá a cualquier intento de intervención. Esta no es la primera vez que Díaz-Canel responde en un tono amenazante al mandatario de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a escala peligrosa y sin precedentes. La comunidad internacional ha de tomar nota y junto al pueblo de Estados Unidos determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente con ansias de revancha y dominación. Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo de territorio nacional. Mientras tanto, Washington endurece el cerco contra la dictadura cubana. Nuevas sanciones amplían el bloqueo de activos y apuntan a funcionarios aliados y sectores clave como energía y minería, bajo el argumento de graves abusos de derechos humanos y amenazas a la seguridad de Estados Unidos. El decreto también alcanza a bancos extranjeros que negocien con el régimen, con riesgo de perder acceso al sistema financiero estadounidense. Además, extiende la congelación de bienes y restricciones de visado a familiares y redes de corrupción, mientras la administración Trump califica al régimen como una amenaza repugnante para las sociedades libres. Las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba, tal como se describen en la Orden Ejecutiva 14.380, siguen constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria cuyo origen se encuentra total o sustancialmente fuera de los Estados Unidos para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Todos los bienes e intereses en bienes que se encuentren en los Estados Unidos, que en adelante ingresen a los Estados Unidos o que estén o lleguen a estar en posesión o bajo el control de cualquier persona estadounidense de las siguientes personas, quedan bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni objeto de ninguna otra transacción. Díaz-Canel también se refirió en las últimas horas a la ampliación de sanciones anunciadas por la Casa Blanca este viernes. Según él, la isla no es una amenaza para la seguridad de la región.
Hoy el gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal bloqueo genocida como evidencia de su pobreza moral y del desprecio a la sensibilidad y el sentido común de los estadounidenses y de toda la comunidad internacional. Nadie honesto puede aceptar la excusa de que Cuba sea una amenaza para ese país. El bloqueo y su reforzamiento causan tanto daño debido a la conducta intimidatoria y arrogante de la mayor potencia militar del planeta. Y atención a estas imágenes del Comando Sur, maniobras en Cayo Hueso, el punto de Estados Unidos más cercano a Cuba, donde el Pentágono despliega drones y sistemas submarinos no tripulados para detectar buques de este componente que intenten burlar el bloqueo petrolero a través de su nuevo comando de guerra autónoma. Esa red basada en inteligencia artificial, un componente importante en estos tiempos, opera sin presencia humana y funciona como un ojo permanente sobre el Caribe, capaz de identificar en tiempo real navíos que apagan sus radares para traficar crudo hacia la dictadura. Y una vez más, el régimen de Cuba ha mostrado su cara más dura con los habitantes de la isla. Mientras atraviesan una crisis energética, la falta de combustible, la escasez de medicamentos y alimentos, el jefe del régimen, Miguel Díaz-Canel, ha participado en la marcha del Día del Trabajo. Una movilización contra lo que él llama amenazas de Estados Unidos. A pesar de la escasez de combustible, el régimen ha movilizado diversos medios de transporte, incluidos recursos estatales y opciones alternativas, esto para trasladar a miles de trabajadores a esta marcha que tuvo como epicentro el malecón de La Habana. Se estima que fueron 400.000 personas que fueron obligadas a marchar, mientras los autobuses esperaban estacionados en las calles aledañas. En esta movilización ha reaparecido Raúl Castro, a quien no se lo veía públicamente desde el recibimiento de los restos de los 32 militares cubanos que murieron en ese operativo militar en Caracas, en el que fue capturado Nicolás Maduro. Pero la marcha también tomó relevancia en redes sociales, donde los cubanos que sobreviven con un salario de entre 5 y $10 mensuales criticaron al jefe del régimen, Miguel Díaz-Canel, quien participó en la movilización utilizando unos tenis Adidas RetroPie F2 Legacy Indigo Red, cuyo precio en plataformas de comercio electrónico sobrepasa los $200. Los zapatos del dictador desviaron la atención del discurso político. Los cubanos afirman que con lo que cuestan, una familia cubana sobreviviría, escuchen esto, más de 3 meses. Y este, Nicolai, no es un hecho aislado. Vamos a recordar lo que sucedió en octubre del 2024. Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero marcharon frente a la embajada de Estados Unidos y ahí lucían tenis Nike y Skechers. Superan los $100 estos pares de zapatos. En mayo del 2025, durante su visita a Moscú para el Día de la Victoria, ahí fue captado con un Rolex, un GMT Master 2 Batman, avaluado en $16.418. El salario mínimo en Cuba se mantiene oficialmente en 2.100 pesos cubanos mensuales desde enero del 2021. El alto costo de la vida, la inflación, han reducido significativamente el poder adquisitivo de los cubanos, situándolos en ocasiones apenas por encima de los 5 a $10 al tipo de cambio real o informal. Y mientras el régimen movilizó a trabajadores e incluso obligó a decenas de reclusos recién a participar en el desfile del 1 de mayo de 2026 bajo amenaza de perder beneficios legales o regresar a prisión, varios disidentes reportaron operativos policiales en cercanías a sus residencias para evitar que se manifestaran durante este viernes. La Asociación Sindical Independiente de Cuba emitió una declaración oficial en la que destaca que la fecha no es solo una conmemoración, sino una exigencia vigente de dignidad, libertad y justicia para los ciudadanos. La asociación denunció que en la isla los trabajadores son perseguidos, chantajeados y ultrajados en medio de la crisis humanitaria.
marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha